¿Quiénes fueron? ¿Por qué desaparecieron? Conocidas como una de las más brillantes y poderosas culturas de Mesoamérica, su civilización se extendió por un periodo de 3000 años. Dominaban un lenguaje escrito, eran hábiles arquitectos, arriesgados comerciantes y talentosos artistas. La civilización maya se extendió por el sur de Yucatán, Guatemala y Honduras. Los mayas no constituían un estado unificado, sino que se organizaban en varias ciudades-estados independientes entre sí que controlaban un territorio más o menos amplio. Tampoco hablaban una única lengua. Los mayas vivieron en una civilización que desarrolló una cultura que floreció en lo que hoy es Guatemala, Belice, parte de México, El Salvador y Honduras, mientras que los europeos vivían en una época de obscuridad. Los mayas sobrevivieron 6 veces más tiempos que el Imperio Romano y construyeron más ciudades que los antiguos egipcios. Una de estas grandes ciudades es conocida hoy como Copán Ruinas. Esta es la parte sur del templo número 16. Toda esta parte ya está restaurada, donde se ve la parte blanca. Es un piso de estuco que no es original. Cuando vienen los arqueólogos o viene un proyecto de excavación, todos los templos se encuentran así. Todas destruidas, las paredes enterradas, nace la vegetación y los árboles. Vienen los arqueólogos, dan a cada excavador 1,5 metros cuadrado para que empiecen a excavar. Cada 15 centímetros van colando la tierra con zaranda y van haciendo un levantamiento de piedras. Van encontrando las paredes así todas destruidas, así como se ven en este lado. Después ellos lo que hacen es fotografiar, dibujar esta piedra. Después ellos empiezan a restaurar y van quedando. Estas fueron terrazas del templo número 16, que les mencionaba que bajo este templo está el templo Rosalila. El templo Rosalila fue hecho por el gobernante número 10, Luna Jaguar, en el 571 después de Cristo, y fue un templo que utilizaron ellos para adoración en honor al dios del sol, en honor a la planta sagrada del maíz y en honor a sus ancestros. Cuando una persona muy importante, por ejemplo un sacerdote que moría, venían a venerarlo en este templo Rosalila durante la generación de Humo Serpiente, de Luna Jaguar y de Humo Serpiente. Estos fueron los túneles que hicieron los arqueólogos, y en principal este túnel lo hizo un arqueólogo hondureño conocido como Ricardo Agurcia. El papel de los sacerdotes estaba marcado por una serie de clases que los jerarquizaba y dividía según su nivel de actuación entre los hombres y los dioses. De esta manera se encontraban los sacerdotes del sol, que presidían los actos rituales, los profetas, o chilán, que tenían la cualidad de entrar en una especie de trance y predecir qué iba a ocurrir en el futuro. Todos los rituales llevados a cabo por los mayas eran programados y dirigidos por sacerdotes, los cuales eran fácilmente visibles debido a su indumentaria con pieles de jaguar, su hábito rojo, cuantiosas joyas y cofias adornadas con flores. Pero, ¿con qué objetivo realizaban los mayas sacrificios humanos y animales? Se practicaba el rito del sacrificio humano para presentar esta ofrenda, sacrificar a esta persona para que viniera la lluvia. Y era una vez al año que lo hacían. Si el invierno no venía o no caía voluntariamente, ellos decidían hacer 2 equipos, pero solamente a la clase noble. Buscaban los de la clase noble que vivían en los barrios alrededor del sitio principal. Si ustedes se fijan, el campo pelota tiene un espacio largo desde la parte sur hacia la parte norte, y aquí cruza un espacio más amplio, más ancho, que se forma como una T en nuestro abecedario. Entonces estos eran símbolos que ellos identificaban como símbolos de muerte, y dejaron el campo pelota de esta manera porque sabían ellos que abajo estaba el infierno, abajo de la tierra. Tenemos acá 2 personajes que representan el gran juego de pelota, Unampu y Isbalanque.
es un juego mitológico, no tiene un significado histórico, político, deportivo, pero también mitológico. En el Popol Vuh, el libro sagrado de los mayas, habla acerca de un Ampuis Balanqué, donde ellos eran muy buenos para el juego de pelota. Estos dos personajes hicieron una hazaña heroica que le ganaron a los dioses del inframundo. Entonces, cuando en Copán o cualquier ciudad maya hacen juego de pelota, pues están recordando la hazaña heroica de los dioses gemelos. Pues resulta que en esta imagen podemos observar, esto está pasando en el inframundo de los mayas, parte de lo que dice Popol Vuh, que los dioses gemelos jugaron y perdieron, entonces les cortaron la cabeza. A uno lo pusieron la cabeza en este árbol. Esta escena, repito, es en el inframundo, y esta dama que aparece ahí es una princesa que es hija de uno de los dioses del inframundo. Viene ella y quiere conocer el árbol donde están las cabezas cortadas. Todos esos murieron jugando el juego de pelota. Entonces viene un Ampuy y le dice a ella que extienda su mano. Él echa un líquido desde su boca y esta dama sale embarazada. ¿Y sale embarazada de quién? Otra vez de los dioses gemelos, un Ampuis Balanqué, que van a la revancha y se van a vengar de los dioses del inframundo y salen triunfando y ganan el juego de pelota. Y aquí aparecen un Ampuis Balanqué como que triunfaron y le ganaron a los dioses del inframundo. Y después se convierten en ¿qué? En el sol y la luna. El juego de pelota maya, místico, honorable, aguerrido, no solo representaba una actividad deportiva, sino era el escenario para demostrar el honor que se ofrecían a los dioses. Era entonces que esta actividad representaba un ritual de adoración a los dioses. La pelota para ellos representaba el sol, y si el sol, que era un astro sagrado, caía en este nivel, se despertaban los dioses del mal. Si caía la pelota aquí, tenía que parar el juego, mientras se dormían esos dioses del mal, los dioses malos. Porque si ellos presentaban como ofrenda el mejor jugador, aunque ya había caído la pelota aquí, no venía el invierno, porque los dioses del mal estaban luchando para que esta ofrenda les llegara a ellos. Solamente tenía que rodar en las dos terrazas inclinadas, y jugaban con los hombros, con los codos y con la cadera. El imperio de los mayas, establecido en la imponente ciudad Copán, es una muestra de la astucia y la inteligencia de esta cultura. Expertos escritores que inmortalizaron sus ideales plasmados en piedra. La escalinata para los mayas fue el libro sagrado de ellos, donde dejaron escritos los hechos más sobresalientes, como ser conquistas, guerras, ritos especiales, cumpleaños, muertes y tomas de posesión de gobernantes. La escalinata tiene 64 gradas, 1250 bloques de jeroglíficos. Cada bloque contiene 2 glifos y un total de 2500 glifos, por el cual la escalinata fue un libro sagrado de los mayas de Copán. Fue descubierta en 1891 por un arqueólogo que envió a la Universidad de Harvard. Esta Universidad de Harvard pedía un pago en dinero al gobierno de Honduras. El gobierno de Honduras no tenía dinero, decidió pagar con esa pieza. Ahora en día, por tener esta escalinata, lo que es el sitio principal, se ha considerado como el Patrimonio Cultural de la Humanidad. Se le ha dado ese título de Patrimonio Cultural de la Humanidad porque se sabe que en ningún sitio arqueológico de lo que es el área maya no se ha encontrado una escalinata con tantos textos jeroglíficos como se encontró aquí en Copán. Sí hay templos más altos, pero no tienen escritura. La estela que está aquí al frente representa al gobernante número 15, que se conoce como Humo Caracol. Este fue el gobernante que se casó con una mujer de la cultura azteca y fue la que introdujo los sacrificios humanos, la esposa del gobernante 15. Después solamente hubo un gobernante que fue el hijo de este, que se conocía como Sol Naciente o Rey Madrugada. Los mayas nos muestran con su excelente arquitectura que poseían conocimientos más allá del raciocinio y la capacidad de acuerdo a su tiempo, puesto que diseñaron y construyeron en consonancia con la naturaleza y el universo entero. Estamos ubicados aquí en la plaza número 7, así se ha enumerado esta plaza.
La plaza número 7 fue utilizada para reuniones, pero solamente de la clase noble. La gente se sentaba alrededor de esta plaza para hacer las leyes políticas, las leyes religiosas, tomar una decisión si podían cambiar al gobernante, si no estaba gobernando bien. Era comparado como el Congreso ahora en día. Entonces, esta gente, cuando ya terminaban las reuniones especiales que se hacían en este lugar, tenía un personal de la clase media para que fueran a todos los barrios alrededor de este sitio principal a convocar a aquella gente que llegaran a la plaza pública donde estuvimos primero, y allá es donde se daba a conocer lo que se había planeado en privado aquí por los nobles. En aquel templo que estaba en el centro de la plaza principal, allí subían los nobles y hablaban con todo el público que estaba alrededor, sentados en las gradas. Aquí estamos ubicados en la esquina de la plaza y aquí es donde salía el agua por este drenaje que usted está viendo, para que no tuvieran peligro de inundaciones, no se quedara el agua acumulada en la plaza. Dejaron 75 centímetros de desnivel y aquí es donde salía el agua. Ik, el dios del viento, lleva una maraca en la mano izquierda y encima de la maraca lleva como cinturón una serpiente, y también con la boca, o sea, en los dientes, lleva otra serpiente que se ve por este lado, que van haciendo la serpiente. Las puertas que ustedes ven ahí en la parte de arriba fueron utilizados como ahora nosotros llamamos nichos en las iglesias, principalmente en las iglesias católicas, que hay nichos donde colocan así imágenes. Este fue el altar Q, donde están representados los 16 gobernantes que gobernaron la ciudad de Copán. Entre los 16 gobernantes solamente se conoce el nombre de 11 gobernantes y 5 son desconocidos. El primer gobernante es conocido como Kinich Yaxcucmó en maya, pero en español se conoce como Verde Quetzalcocamaya. El segundo es el hijo de él, que el poder fue hereditario, se conoce como Popol Vuh en maya, pero en español se conoce como Petate en la cabeza. El tercero es uno de los desconocidos, no se sabe el nombre de ellos porque los arqueólogos no pudieron descifrar el nombre de este gobernante. Ahora el cuarto gobernante se conoce como QX. Este fue el nombre que le dieron. El quinto y el sexto también son de los gobernantes que no se conoce el nombre de ellos. El séptimo gobernante le dieron el nombre de Nenúfar o Lirio Jaguar. El octavo y el noveno también fueron desconocidos. El décimo se conoce como Luna Jaguar. Este fue el gobernante el que construyó el templo Rosalila. Ahora el número 11 se conoce como Humo Serpiente. Humo Serpiente. Después le sigue el 12, Humo Jaguar. Fue el gobernante que gobernó 67 años, fue el que más gobernó. Este fue el gobernante 13, conocido como 18 Conejo, por estas 3 barras. Cada barra valía 5 y un punto valía 1. Entonces son 5, 10, 15, 16, 17, 18 y aquí estaba ubicada la cabeza del conejo. Y contando de allá hasta aquí ocupa la 13ª posición, era el 13 gobernante, 18 Conejo. Después está gobernando el hermano de él, que se conoce como Humo Mono, el número 14. Era Humo Mono el que recibió el poder cuando 18 Conejo fue llevado a traición y decapitado en la ciudad de Quiriguá, en Guatemala. Después del Humo Mono está Humo Caracol. Humo Caracol, el 15º gobernante. Después de Humo Caracol le sigue el hijo, conocido como Sol Naciente o Rey Madrugada. Y en maya se conoce como Yaxpasaj Chanyopat. A este último gobernante, los que vivían en la ciudad, los nobles, no querían que gobernara la ciudad. Antes se pensaba que el altar Q era un altar que se habían reunido una serie de astrónomos para corregir el calendario sagrado. Luego con las investigaciones de diferentes personajes que se dedican a la epigrafía, David Stuart, Nicolas Grour, Linda Chill, ellos empiezan a analizar realmente cuál es el significado. Pues el altar Q
el nombre verdadero, el término de Q no tiene nada que ver con los mayas. Más que todo se dice altar Q porque cuando llegan los primeros exploradores hacen una división de todos los altares y pues, le van poniendo una letra un poco para un orden. El altar Q significa, ya en su traducción, quiere decir el altar de Yaxcumó. ¿Por qué? Porque este altar lo hizo el último rey de Copán, conocido como Yazpac o Yazpasat. Cuando él tomó posesión de su gobierno, que lo hizo casi como 2 años y medio después, pues él sacrificó 16 jaguares y guacamayas en honor pues, a él mismo, ¿no? Y lo interesante es que en este altar tiene 4 pues, fachadas, por así decirlo. 4 personajes por el norte, 4 personajes por el sur, por el oeste y el oeste, que en total son 16. Y la fachada principal la está dando al oeste, donde el sol se esconde, y ahí aparece en la parte central el primer gobernante de Copán, que se llamaba Kinich Ahau Yaxcumó, y el último gobernante, que fue el que mandó a hacer el altar Q, llamado Yazpat o Yazpasat, que quiere decir nuevo día. Este que estamos viendo ahorita es el templo número 18, así fue enumerado como el templo número 18. Ya es una restauración que se ha hecho a los lados. Se ve muy nueva la escultura o la piedra porque desde que se restauró se le colocó un techo de palma, o sea, un techo de zacate. Con el tiempo o con los años se colocó un techo de palma, y ahora que decidieron colocarle el techo de lámina de panelit, por eso es que se ve muy nueva la piedra, y así se viera todo si todo tuviera techo. Es el templo que utilizó el gobernante número 16 para veneración en honor al dios de la lluvia y en honor al dios del sol. Esos 2 dioses son los que están representados ahí, las cabezas de ellos están representadas en la banca. El primero es el dios del sol, el otro el de la lluvia, del sol, de la lluvia, del sol, de la lluvia, del sol y de la lluvia. Esos son los que están intercalados. Estos 2 dioses tienen que ser venerados a un solo tiempo. El del sol se conoce como Kinich Ahau y el dios de la lluvia, Chac. El primero es el que está allá, esa cabeza que está, el dios del sol. Estas son representaciones de incensarios. Así como lo hacían de barro, hacían de piedra para colocar, ya sea ofrendas, o sangre de animales o de personas, quemar esa sangre con resinas de árboles. Se conoce con el nombre de Plaza de los Jaguares, pero este fue un nombre que le dieron los arqueólogos. Es por unos jaguares que están representados allá en aquellas paredes, que están bailando. Allá bajo aquel techito de lámina está uno, bailando o danzando. Ellos representan las danzas que se hacían aquí por la clase noble cuando se celebraban las tomas de posesión de un nuevo gobernante en esta plaza. Ahí donde pasa el drenaje, que no es original, ya fue hecho después, ahí es donde entraba la clase noble para estar sentada alrededor de la plaza de los jaguares y estar disfrutando de estas fiestas. Pero la casa de gobierno, que se conocía como el Popol Vuh y significa en español casa del petate. Petate significa Popol y Na significa casa, casa del petate. El dios del sol se conoce como Kinich Ahau y está dentro de la boca de un jaguar. Esta cultura se imaginaba que el sol entraba por la boca de un jaguar en las tardes cuando se ponía. Según ellos, el sol nacía aquí y esos jaguares que están en medio de la plaza eran los que lo jalaban con la fuerza que tenían esos jaguares que eran sagrados. Y el sol bajaba, que era la noche, cuando estaba entrando la noche, el dios del sol entraba por la boca de un jaguar, mientras en la noche ellos estaban presentándole ofrendas al sol que no se quedara en el inframundo, porque ahí era el lugar de purificación del dios del sol. Y cuando nacía otro día, por este mismo lugar, era un sol purificado, un nuevo sol, con más energía. Esto que se ve aquí es una tumba
encontrada por un coronel llamado Juan Galindo en 1834. Fue la primera excavación que se hizo. La tumba es todo el espacio en la parte de abajo. Esos espacios a los lados es donde colocaban ellos sus adornos como brazaletes, collares. No se encontró nada. Lo que se encontró fueron estalactitas, estalagmitas, huesos de pájaros y cuchillos de obsidiana. Hemos llegado al fin de este recorrido al occidente de nuestro país. En el departamento de Copán, hoy nos encontramos en Copán Ruinas. Gracias por haber disfrutado juntos, pero sobre todo de haber enriquecido nuestra mente con nuevos conocimientos, porque hemos hecho ese recorrido por un legado de nuestros antepasados. Legado que aún deja muchísimas preguntas e incógnitas en el aire, pero que estamos seguros algún día vamos a poder descubrir y sobre todo saber el porqué de cada una de las enseñanzas que esta civilización tan antigua pero tan sabia nos han dejado. Gracias por habernos acompañado. Esto ha sido Pachamama. Hasta la próxima.